Buenas noches, la buena noche, la santa noche. Buenas noches, los zarabanda, mi buenas noches. Buenas noches, engangando que la buena noche. Buenas noches, los campos findalos, buenas noches, los cuna lombo, la buenas noches. Buenas noches, mis siete rayos, la buenas noches. Buenas noches, escucha mi cuento, Mendoquiñaya. Buenas noches, yo va a saludar pa' todos fumbe. Buenas noches, escucha mi cuento, mi remolino. Buenas noches, yo sube solo, lo pico loma. Buenas noches, la buena noche, la santa noche. Buenas noches, escucha mi cuento, mi zarabanda. Buenas noches. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza su ceremonia a puerta cerrada. Es cierto que estas formas primitivas se han mantenido en un tabú y que hoy en día las hemos podido demostrar en base a las formas primitivas que han estado vagando entre los propios ganguleros. Hoy en día demostramos con puras realidades las formas primitivas que se han mantenido ocultas, que hoy usted las puede ver en la tranquilidad de su Munanzo Congo o su casa. Hoy en día Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe, esto no poseen cabeza, que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso y puede ayudar a la persona siempre que se invoquen a esta fuerza sobrenatural. La realidad es que al trabajar con todas estas formas primitivas nos damos cuenta que estamos realizando trabajo más allá de los conocimientos que poseemos muchos anguleros. Al trabajar con el azúcar, munguá, munga, misua, esto va a dar el poder a los propios espíritus en la invocación de las diferentes patipembas o signos que podemos encontrar. Trabajando Macandá, Temo, Sucururu, Unyen, en Finda, en Pimpa, nos damos cuenta de estas formas primitivas basado en las patipembas o signos que podemos observar, ya que antes no hemos presentado este tipo de trabajo y lo estamos dando a ustedes en días positivas para que puedan de un modo o de otro tener una idea concreta de la pieza religiosa al cual hemos hablado durante muchos videos. Si bien estas formas primitivas que se han mantenido ocultas nos dan el entendimiento que verdaderamente estamos en presencia de algo bien oculto al cual no pasa más allá de los conocimientos de algunos paleros que ya tienen en su poder estas formas primitivas. Al crear estos tipos de trabajo nos remontamos verdaderamente al tiempo de la colonia o al tiempo en Tambatilanga, al tiempo Congo. Es cierto que las guerras entre los propios africanos han sido una huella que ha dejado esta religión y que hoy en día, en base a los propios Munanzos Congo o casas de palos existentes, existen estas mismas guerras. La creencia de que sus Munanzos son los mejores dejan mucho que decir porque a la hora de presentar ciertos trabajos carecen de los conocimientos necesarios al cual damos presencia y vista a todos ustedes para que tengan fe de lo que pudieran estar haciendo. Al crear todo este tipo de trabajo que se remonta a sus raíces a cientos de años, no es menos cierto que muchas veces se mantiene en una intriga. La realidad sobre esta religión es bien, como decimos, cruda al saber que existen cosas que desconocemos porque nuestros padrinos
de un modo o de otro nos lo han dejado de enseñar porque ellos carecen de los conocimientos necesarios. Por eso decimos que cuando existe una persona que va a rayar a otro, este tiene que tener todos los conocimientos en esta religión para seguirlos transmitiendo a sus ahijados y que estos no carezcan de los conocimientos que son necesariamente necesarios para ellos poder procesar estas manifestaciones. Para aquellos que no han visto esta pieza religiosa, Macandá, Temu, Sucururu, Enyen, en fin, de Pimpa, nos dan la idea de que esta es una pieza que se enterraba cuando existían las guerras entre los propios ganguleros de otros munanzos Congo o otras casas de palo, siendo esta pieza un inconveniente para aquellos que están en guerra, al cual le entierran esta pieza en la puerta de su casa o en el patio o simplemente en el camino donde están pasando. Esto siempre se utilizó más bien en los montes de Cuba, donde existían las formas de enterrarse, y hoy en día, en base a los nombres de los enemigos, puede ser esta pieza enterrada en el cementerio sin tener necesidad que la persona pase por ahí. El cementerio, casa de los espíritus, dueño centella, la dueña de los espíritus, que permite por medio de bucota o ofrenda de fruta o sacrificios de animales llevarse diferentes espíritus que son utilizados en estas gangas. Como hemos aclarado en otros videos, cuando buscamos tierra no buscamos los espíritus por montones, simplemente buscamos acciones que posee esa tierra o ese entoto. No traemos los espíritus por montones y los echamos en la enganga como si fuera un cubo de agua. No es así. Los espíritus son procesados y traídos desde el cementerio utilizando el hueso, el caicoma, y utilizando la empaca de ensara, como hemos dicho, para así atar por medio de cangre y mazango, hojas de maíz o un pañuelo rojo o un pañuelo negro, utilizando la empaca de ensara para poder captar y coger a esos espíritus. Muchas veces tenemos que, si no somos videntes, el palero lleva un vidente que haga fe de que ese espíritu se ha podido coger para traerlo a la casa, ya que muchas veces estos espíritus no se dejan coger porque tienen medios, convenios o tratados o en vida fueron paleros. Cuando buscamos espíritus a la funeraria, estos espíritus nos sirven para realizar trabajo de malas artes. Nunca en la vida buscamos espíritus a la funeraria para hacer trabajo de buenas artes. Todos los espíritus que dan su caída inesperadamente pueden ser utilizados para trabajar malas artes. Es cierto que esta religión se ha mantenido en un tabú durante tantos años y hoy en día se va a seguir manteniendo porque muchas personas, muchos tatas en Tambatilanga ya se han llevado los secretos a la tumba y por ninguna razón ellos daban sus conocimientos a nadie, ya que lo pueden estar utilizando personas que lucran con esto y también utilizando personas que van a hacer daño a otras. Pero la realidad es que sí existe tanta la falsedad entre los propios ganguleros que existen, que lo han rayado mal, que no sabe el padrino explicarle las cosas como son y sin embargo siguen creyendo en cosas que no son existentes en esta religión. Cuando el palero hacía una enganga, siempre buscaba palos monte. La mayoría de los paleros nunca iban a buscar palos a una tienda que vendiera palos ni a una botánica como es aquí. Los paleros iban al monte y cortaban sus propios palos. Muchas veces daban sacrificio en suso, llevaban un gallo y sacrificaban el gallo en el monte, o muchas veces cuando iban a cortar cierto palo, ellos mismos se cortaban para dar la menga musio al árbol. Eso lo hemos dicho de nuevo, lo estamos recalcando, estamos dando estas diapositivas para que puedan ver
con mucho más detalle las diferentes formas que el palero ha podido transmitir para que ustedes puedan, de un modo o de otro, captar todo este tipo de ceremonias existentes. Hemos dicho que cuando el palero entregaba esta pieza macandá, que es tratado para uriar a las personas, temo su cururo en yen, en fin de en pimpa, enterraba un embele forrado en tela roja en la invocación de siete rayos, o muchas veces en un telas negras invocando al propio Indoque o Lucancase o Candiampembe, el dios de las malas artes. Esta pieza que se entregaba al muerto o al inquisido Ganga respaldaba el poder con que estaba hecho este trabajo, y de esta forma transmitía al espíritu la fuerza necesaria para así destruir al enemigo, si bien a su propia familia o al propio persona que le estaban haciendo el trabajo. O sea, significa que estos trabajos, cuando se hacen, pueden perjudicar a la familia de usted que vive con usted, y esto trae graves consecuencias. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que ustedes tengan la idea concreta y precisa de cómo trabaja un gangulero. Un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, ya y enguellos que se ampiampungo cutar en todos los días de agüe. No se dediquen a hacerles mal, dedíquense a hacerles bien, y así su vida será mejor. Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó.